Bueno, se nos estaba saltando una parte importante antes de seguir con lo que es división de voltaje y de corriente, que es determinar voltajes totales cuando tengo más de una fuente y resistencia total. ¿Ya? Dentro de este circuito yo tengo tres fuentes de voltaje. ¿Ya? La primera fuente tiene la corriente en esta dirección, hacia allá. La segunda fuente, que sería PB, tendría la dirección hacia mi izquierda. ¿Ya? La tercera fuente, que sería BC, tendría la dirección hacia abajo, ¿ya? Hacia este lado, donde apunta mi lápiz. La tercera fuente iría hacia ese lado, la segunda fuente hacia allá y la primera hacia allá. La resistencia número 1 vale 6 ohm, la resistencia 2 vale 4 ohm, la resistencia 3 vale 8 ohm y la resistencia 4 2 ohm. La fuente de voltaje VA vale 12 volt, BB vale 6 volt, BC vale 24 volts. Bueno, teniendo estos datos, se nos pide determinar la corriente que circula por el circuito, el voltaje total, la resistencia total y las potencias absorbidas por cada resistencia. Lo primero que vamos a hacer va a ser buscarle el sentido al circuito, el sentido de la corriente. Para eso yo tengo que saber de que la fuente de voltaje de mayor capacidad sería la que mande la dirección del circuito. En este caso sería la de 24 volt, que sería VC. Entonces, como VC tiene la dirección hacia acá, le digo que mi corriente tiene este sentido. Luego tengo que sacar el voltaje total. Entonces el voltaje total va a ser igual a la suma de las tres fuentes de voltaje, pero se van a restar si van en dirección contraria a la que ya he determinado. ¿Ya? Por lo tanto, sigo la primera, que sería BA, 12 volt, continúa el mismo camino que tiene el total del circuito de la corriente y anoto 12 volt como positivo. ¿Ya? Luego sigo hacia acá y me encuentro con una fuente que va en sentido contrario al sentido de la corriente del circuito, por lo cual la estaría restando, que serían menos 6, ¿cierto? Menos 6 volts. Sigo a mi tercera fuente de voltaje, llego a 24 volts, la misma dirección, sería más 24 volts. Y esto me daría un total de 30 volts. Luego yo digo que el voltaje total de este circuito es igual a 30 volts. ¿Ya? Ahí tendríamos una de las preguntas que nos estaban pidiendo, 30 volts. Luego saco la suma de mi resistencia, que en este caso estarían todas en serie, por lo cual yo simplemente digo que la R total o resistencia total sería igual a R1 más R2 más R3 más R4. Reemplazamos valores. La resistencia total sería igual a R1, que vale 6 ohm, más R2, que vale 4, más R3, que vale 8, y más R4, que vale 2. Y eso es igual a 20 ohm. Entonces tenemos otro resultado más, que serían 20 ohm. Ahora la corriente la saco por ley de Ohm. Yo sé que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia, ¿cierto? Como tengo voltaje total y resistencia total, puedo decir que la corriente total del circuito es igual a el voltaje, que serían 30 volts, dividido por la resistencia, que serían 20. Y eso nos da 1,5 amperios. Luego yo digo que la corriente total del circuito sería 1
1,5 amperes. Y no nos toca. 1,5 amperes. Teniendo esto, luego me faltaría solamente el tema de determinar cuáles son las potencias absorbidas por cada resistencia. Y eso lo hago simplemente sabiendo que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Sabiendo esto, yo empiezo por cada resistencia. Entonces sería PR1, que sería la potencia de resistencia 1, es igual a R1 por la corriente al cuadrado. Luego reemplazo valores, 6 por 1,5 al cuadrado, y eso me va a dar 13,5 watts. Luego determino PR2. PR2 es igual a R2 por I al cuadrado, y eso sería, reemplazando mis valores, vamos a correr un poquito la supercámara. ¿Se entiende? PR2 por I al cuadrado. Perdón, R2 por I al cuadrado. R2 vale 4, y por 1,5 al cuadrado, que sería mi corriente, me estaría dando 9 watts. Lo mismo con la tercera. PR3 es igual R3 por I al cuadrado, y eso sería 8 por 1,5 al cuadrado. Recuerden que siempre les dije cerrar la corriente al cuadrado entre paréntesis para no equivocarse, y esto nos estaría dando un total de 18 watts. Luego digo PR4, que sería mi última resistencia que me está quedando, es igual a R4 por I al cuadrado, y eso reemplazo valores. PR4 vale 2 por 1,5 amperes al cuadrado, es igual a 4,5 watts. Y con esto concluye el ejercicio.